crecimiento y desarrollo adecuados derivado de la falta de los nutrientes. Y bueno, pues vamos a describir ¿cómo se llama? A dividir a las insuficiencias dietéticas en primarias y secundarias. Las primarias, pues las vamos a tener sobre todo, no está alguno de los componentes o todos, y la parte de secundarias, perdón. Y la parte de secundarias, pues es la deficiencia en su absorción, y pues ahí pues vamos a tener va a haber muchas causas y están numeradas aquí. Vamos a tomar nuestra asistencia del día. Medio pain. Listo. Déjenme ver algo que me mandaron un correo. Espérenme tantito. Laurita, me mandaste un correo ayer. Sí, doctora. Vamos a correr para que Laurita pueda acceder a la evaluación un poquito. Vamos a correr un poquito, por si hubiera cualquier tema, Laura, pues ya igual por correo te escribo. Podríamos tomar alguna otra opción, no te preocupes, no te estreses. Ya no te estreses, vamos muy bien en tiempo, y para que también pues no nos atrasemos todos, podrías hacer otra evaluación posterior o validar alguna calificación que ya tengas y ponerla en este lugar, porque pues nunca faltas realmente, ¿sale? Entonces Laurita tiene ahí un pendiente. Pero bueno, cualquier cosa, chicos, en serio pueden escribirme sin ningún problema. Vamos a ver. Entonces estábamos diciendo, ¿qué pasó, Regina? Tu manita está arriba. Es que no sé si prendió mi cámara o no. Como me metí desde el link, no me dejaba prender la cámara bien. Déjame ver. Sí prendió. A ver. No. Ok, No gracias. prendió, pero ¿No? sí está aquí. No importa, Regina, ahorita le anoto ahí que sí estabas. Creo que nada más faltaba. Gracias. Y hubo alguien que entró posterior, porque tenemos ya más Sí, yo personas en conexión. entré ¿Quién después, entró? doctora. Citlalia Mayrani. Sí. Dame. Vamos a volver a tomarla, ¿vale? Vuelvan a abrir su cámara para que no haya tema. Listo, ya salieron ahora sí todos los que están. Sí faltan hoy algunos, pero bueno. Si se llegan a unir en conexión, pues ya, que me avisen. Igual se confiaron que no íbamos a hacer la evaluación, pues sí vamos a hacer la evaluación. La evaluación es muy sencilla, muy breve, igual. Pero bueno.
Entonces, ya decíamos que podría ser primaria, secundaria. Hicimos esta parte de la definición, me parece, de la malnutrición aguda grave, que bueno, pues la OMS la va a definir como un estado caracterizado por una proporción entre peso y talla que está 3 desviaciones estándar por debajo del intervalo normal. Creo que les comenté que si tenían primitos, sobrinitos o incluso hermanitos, podían hacer este ejercicio de las tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS para ver dónde se situaban. Entonces, realmente, pues obvio, no creo que tengan algún tema. Al contrario, ¿no? En México podría haber niños que pues tienen peso de más, pero bueno, eso ahorita también vamos a comentarlo. Eh, Vamos a ver que esta desnutrición, pues se denominaba pues antes como malnutrición proteico-calórica, bueno, pues en la actualidad preferimos decir malnutrición aguda grave, pero bueno, vamos a ver que se manifestará por un espectro de síndromes clínicos. ¿Qué pasó por ahí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Un espectro de síndromes clínicos. Estos síndromes clínicos pues van a reflejar la falta de la ingesta, ¿no? Entonces vamos a ver que lo vamos a dividir sobre todo en marasmo, que pues se divide al compartimiento somático y el kwashiorkor al compartimiento visceral. Entonces vamos a iniciar con marasmo. Se considera que un niño tiene marasmo cuando el peso disminuye a un 60% de lo normal para el sexo, la altura y la edad. Sufre retraso del crecimiento y pérdida muscular. Están presentes en estos niños la anemia, manifestaciones de deficiencias vitamínicas múltiples y existe incluso la evidencia de una deficiencia inmunitaria. Si ustedes recuerdan, nosotros cuando hablamos de los trastornos de la inmunidad, hablamos que muchos de los trastornos obviamente eran del contexto adquirido y en este contexto adquirido entraba la parte de la desnutrición. Entonces es muy importante recordar. Y bueno, en el caso del kwashiorkor, pues vamos a tener que el hígado está aumentado incluso de tamaño. Puede ser un hígado graso. Recordemos que cuando nuestro cuerpo disminuimos el aporte de algunos de los nutrientes, sobre todo la parte de calorías, de alguna manera, pues, digamos, activa las vías metabólicas para poder, pues, almacenar lo poco o mucho que tenga. Entonces no lo almacena como lípidos. En el caso de los niños, pues, que tienen kwashiorkor, lo hace en forma de gotículas de grasa y pues por ello, pues va a tener un hígado graso este niño con kwashiorkor y, perdón, con kwashiorkor, perdón. Ay, ¿por qué me estoy adelantando al kwashiorkor? Bueno, pues en el marasmo esto fue lo de acá. Ay, perdón, es que no la cambié. En el kwashiorkor ocurre cuando la privación de proteínas es realmente más severa, el déficit de las calorías totales, la pérdida de peso en estos pacientes se va a enmascarar por el aumento en la retención de líquidos. En este caso, si se fijan, el niño se ve como si estuviera incluso pues gordito, pero no está gordito, eso es edema. Vemos la parte de sus ojos, el edema palpebral. Recordemos que pues las proteínas son encargadas muy importantes de mantener la dinámica capilar y el líquido dentro de los lechos capilares. Si no las tenemos, pues se va a fugar este líquido, creando este tercer espacio que es muy evidente. Y bueno, pues esa pérdida de peso pues no es pues tan evidente como en el caso del marasmo. Aquí sí está ya la hepatomegalia, la atrofia de las vellosidades intestinales y bueno, en el caso del intestino delgado, pues si nosotros, pues incluso hay gente que dice, no, si le das de comer a un niño de estos va a morir, pues probablemente no es que muera, pero podemos ocasionar un cuadro diarreico importante porque pues no va a haber absorción y puede haber pues obviamente diarrea y hay atrofia de vellosidades. Eh, Va a haber cambios en las mucosas que pues en realidad pues si le damos tratamiento van a ser reversibles. En el caso de la médula ósea incluso puede aparecer hipoplasia en el kwashiorkor y bueno pues también aparece en el marasmo. Acuérdense que estamos depletando los nutrimentos y esto es como muy evidente. Y bueno, algunos dicen que incluso el encéfalo de los lactantes que nacen de hijos de madres con malnutrición pues pueden tener cambios en los primeros 2 años de vida, podrían estar asociados incluso a la atrofia cerebral y pues afectar a la mineralización de la sustancia blanca. Podemos tener cambios presentes tanto para el kwashiorkor como en el marasmo,
como el caso de la atrofia tímica, la atrofia linfoide, que es más evidente en la parte del kwashiorkor, y bueno, alteraciones anatómicas que se producen incluso por las infecciones que van a tener estos niños, y bueno, pues por toda clase de parásitos, y pues incluso es más común en zonas endémicas. Ya lo platicábamos nosotros, que si bien en México pues tenemos ascaris y demás, no tenemos grandes problemas con el mintos o con larvas, pero bueno, pues obviamente estos niños están en zonas fundamentalmente donde puede haber este tipo de parásitos, y bueno, pues van a tener deficiencias de otros nutrientes, como es el caso del yodo, y esto pues también va a repercutir en su función tiroidea. En algunos pacientes pues obviamente no van a ser como exclusivos de niños, y vamos a tener que hay caquexia, y esa malnutrición es secundaria pues a la complicación de algunos síndromes, como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los casos de neoplasias avanzadas, y bueno, pues esto lo vamos a platicar también más adelante. El siguiente apartado es acerca de la anorexia nerviosa y la bulimia. La anorexia nerviosa es una inanición autoinducida que da lugar a la pérdida de peso marcada. Y la bulimia sabemos que es un trastorno en el cual el paciente se da atracones y después induce el vómito. La anorexia nerviosa se va a asociar pues a la mortalidad más alta entre los trastornos que se consideran estos de índole psiquiátrico. Y bueno, la bulimia es más frecuente que la anorexia. En general, pues va a tener como un mejor pronóstico, ¿no? Y bueno, se supone, o al menos se reporta, que es relativamente más frecuente en mujeres. Sin embargo, pues esto puede variar en algunos tipos de poblaciones, ¿no? Entonces, aparece en el 1-2% de las mujeres y en el 0.1% de los hombres. Una edad donde pues es más propenso es el inicio de los 20 años. Estos trastornos de alimentación van a ocurrir en estos grupos. ¿Por qué? Pues porque hay una obsesión por la delgadez corporal. Esto pues sabemos que está influenciado por pues los modelos actuales de belleza. De hecho, si bien vamos a tener dos extremos, uno del lado del body positive, otro donde pues incluso pues tenemos pues no sé, personajes famosos muy, muy, muy delgados. Y bueno, esto fue un problema como muy evidente cuando la tendencia era sobre todo a este tipo de cuerpos como cánones de belleza. O sea, en los años 2000, inicios de los 2000, pues no encontrábamos modelos body positive, ¿no? Entonces, realmente estas modelos de talla grande y demás, no era como que lo más frecuente. En la actualidad, pues sí, también hay una tendencia a aceptar el cuerpo con cualquier forma, ¿no? Digámoslo así. Yo siempre les digo, se puede aceptar el cuerpo de cualquier forma y eso es súper bueno. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esa forma del cuerpo tiene que ir de la mano a no tener pues malnutrición, obviamente, de no tener un trastorno de esta índole, y por otro lado no haber obesidad, ¿no? Entonces es muy, muy bueno esta tendencia a aceptar nuestro cuerpo de una manera pues más positiva, digámoslo así, pero pues realmente pues este fenómeno pues se va a ver también afectado con el uso de algunos fármacos, ¿no? Entonces, que ahorita vamos a comentar poquito realmente, no nos vamos a meter en eso, ¿no? Ahorita pues sabemos que pues algunos medicamentos, como es el caso de la semaglutida, pues se han vuelto como muy famosos, y bueno, pues algunos personajes que son como muy públicos los usan y dicen, bueno, pues es que lo usó fulanito o fulanita, y pues yo lo quiero usar porque me quiero ver muy delgado y demás, ¿no? Entonces, pues en estos pacientes van a tener complicaciones de pues desnutrición, o pues vamos a tener también otros temas parecidos a estos. Y bueno, pueden estar combinadas las situaciones también. Y bueno, pues ¿qué vamos a ver? En estas pacientes pues se va a alterar porque las bases neurobiológicas pues si bien son como no totalmente desconocidas, pero se supone que nosotros lo vamos a ver más adelante, sobre todo para la parte de la obesidad, nosotros regularemos nuestro apetito de acuerdo a las necesidades calóricas. En este tipo de pacientes pues se ha visto que se altera la serotonina, entonces esto pues no tienen como esta sensación de placer o necesidad ante la ingesta de alimentos, y bueno, pues es una vía que se ha visto como afectada.
Y los hallazgos clínicos de la anorexia nerviosa son generalmente similares a los de la malnutrición aguda grave. Entonces va a ser muy similar para este tipo de pacientes. Y pues veremos, por ejemplo, la menorrea, que es resultante de la disminución de la secreción de la hormona folículo estimulante. Vamos a ver que en estas pacientes puede haber incluso um, disminución de la hormona luteinizante, disminución de las hormonas tiroideas. Vamos a ver que en este caso, pues como hay disminución de las hormonas tiroideas, pues vamos a tener como si fuera una intolerancia al frío, bradicardia, estreñimiento, cambios en la piel y en el pelo, y aparece con frecuencia incluso la deshidratación y los trastornos electrolíticos, sobre todo en las pacientes pues que tienen bulimia al inducir pues el vómito. Sabemos que la piel puede llegarse a verse muy seca, se puede escamar, y pues puede haber un aumento en la médula ósea, como vemos en esta fotografía microscópica de tejido adiposo, porque pues es como paradójico, porque se encuentra reducido en otros lugares. Si se fijan, es este material mucinoso y le llamamos nosotros transformación gelatinosa de la médula ósea. Y se considera que este cambio es muy característico de la anorexia nerviosa. En el caso de los huesos, pues la densidad ósea se puede ver reducida. ¿Por qué? Pues porque va a haber una baja concentración de estrógenos y va a ser muy similar a lo que veremos en pacientes posmenopáusicas y van a tener en esas posmenopáusicas osteoporosis, pero en este caso es por disminución en estrógenos. ¿Por qué? Pues porque como sabemos las hormonas pues se hacen a través también de la parte de los lípidos. Y bueno, vamos a ver que estos pacientes pueden tener anemia, linfopenia, hipoalbuminemia. Y bueno, una complicación que eso resulta como muy importante, como ligada a las causas de muerte, es la parte de las arritmias cardíacas y muerte súbita ligadas a la hipopotasemia que se ve más en la bulimia. Entonces, esto es muy importante. En el caso de la bulimia, pues puede haber también pues aspiración pulmonar del contenido gástrico en el momento del vómito. Pueden llegar estas pacientes a la ruptura esofágica, y esto es como algo que puede ser grave e incluso condicionar la muerte. Y bueno, pues esto es respecto a esta parte. Ahora vamos a entrar a un poco a las deficiencias vitamínicas. ¿Por qué digo un poco? Porque ustedes en la parte de bioquímica pudieron leer exactamente todo lo del metabolismo y vamos a recordar qué es lo que pasaba si no están estas vitaminas. Sabemos que al menos requerimos de vitaminas, dicen que son 13 vitaminas, y entonces vamos a ir de la A, D y K, que son liposolubles, y todas las demás que son hidrosolubles. Si ustedes recuerdan, hasta hay un multivitamínico que dice, ay, de la A a la Z. Bueno, pues ese ya tendría vitaminas y pues también minerales, porque por ejemplo nos pone al zinc, que es con el que usan la Z, pues nos pone a la M de magnesio, etcétera, ¿no? Entonces, como de comercial de vitaminas, necesitamos pues sí estas vitaminas, y de las primeras que vamos a mencionar pues obviamente es la vitamina A. La vitamina A pues tiene funciones sobre todo en el caso del mantenimiento de la visión normal, la regulación del crecimiento celular. De hecho, en la regulación del crecimiento celular pues se ha postulado que la falta de la vitamina A puede estar ligado a ciertos tipos de neoplasias porque no se induce la maduración adecuada de los epitelios. Y bueno, ¿qué más? Pues vamos a tener. Y vamos a regular parte del metabolismo lipídico. Vamos a ver que la vitamina A pues tiene un nombre como genérico, sin embargo sabemos que es un grupo de compuestos que incluyen al retinol, retinal, ácido retinoico, que bueno, tienen actividades biológicas que son muy similares, ¿no? Entonces sabemos que pues por ello llamamos retinoides a la parte de vitamina A. Y bueno, pues ahora están muy en boga estos retinoides para su uso también pues en piel y demás, ¿no? Entonces realmente pues sí tienen como acciones en el epitelio, pero bueno, a veces son exageradas esas acciones para pues usarlos de algún modo, ¿no? Bueno, ahí también no vamos a hacer controversia. Y bueno, su absorción requiere de la bilis, como vemos aquí, de las enzimas pancreáticas y bueno, algún nivel de actividad antioxidante en los alimentos. Generalmente pues lo vamos a absorber
de vías como podrían ser de las carnes, de las verduras. Y bueno, recordar también, creo que lo mencionábamos en la diapositiva de la malnutrición y de las dietas. Algunos pacientes pues van a tener algunos tipos de dietas por situaciones de ideología o por pues convicción propia, digamos, religiosa o convicción propia social. Y bueno, recordar que si bien tenemos pacientes que son vegetarianos, pues no están excluidos de que pues la vitamina A también viene en las verduras. Y bueno, pues esto es importante porque muchos pacientes o muchas mamás se preocupan porque sus niños no comen carne, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, algunas se preocupan porque no comen carne, otras porque no comen verduras. Pero bueno, hay que recordar de dónde vienen las vitaminas. Y bueno, en el caso de algunas vitaminas, de algunos compuestos, pues sí, ustedes identifican en sus pacientes a través de la historia clínica la ingesta baja, pues van a tener que pues determinarlas incluso bioquímicamente y recomendar la suplementación, ¿no? Entonces, esto es algo que deben de recordar siempre. Y bueno, pues la función, pues sabemos que es el mantenimiento de esta visión, el crecimiento celular. Y bueno, ¿qué pasa? Si hay una deficiencia, se debe a desnutrición, causando, pues, por ejemplo, ceguera nocturna. La persistencia va a dar lugar a una metaplasia y queratinización en el ojo, ahorita la vamos a ver. Y bueno, en la parte epitelia los cambios más devastadores son en los ojos y vamos a tener una geraftalmia o geroftalmia, que es el ojo seco. Entonces ahí lo vamos a tener presente. Esta vitamina A, acuérdense que la ceguera nocturna se liga a que es componente de la parte de los componentes, como es el caso de robsina y otros pigmentos visuales. Entonces es muy importante. Es como que de las manifestaciones más precoces es la afectación en la visión, sobre todo esta ceguera nocturna. No nada más vamos a tener problemas de vitaminas en pacientes que no las consuman. Recordemos que la absorción también se liga a algunos procedimientos y bueno, tener cuidado con los pacientes que tengan síndromes de mala absorción, como es la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la colitis, en los casos de pacientes que han sido sometidos a cirugías bariátricas, en pacientes ancianos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor en los pacientes ancianos usamos algún tipo de aceite mineral como laxante y bueno, pues no va a ser absorbida la vitamina. Y bueno, aquí vemos los efectos, están los cambios oculares, que son las llamadas manchas de Biot, las úlceras corneales, la queratomalacia, y pues vemos aquí cómo actúan en la diferenciación celular. Puede queratinizarse la pelvis renal, podemos tener detritus de queratina que llevan a cálculos y podemos inducir a la metaplasia. Dicen que esta metaplasia incluso se postula si es muy importante, y aquí lo ponen en interrogación porque dicen, bueno, puede no ser tan determinante, pero sí se ha visto involucrada en procesos donde hay neoplasias. Entonces, lo veremos más adelante en neoplasias, que las neoplasias pues se consideran pues multifactoriales en realidad en muchos casos. En algunos pacientes, si hay hiperplasia del epitelio, pues vamos incluso a encontrar dermatitis folicular. Y bueno, ¿qué puede pasar también si hubiera un exceso de vitamina A? Puede producir algunas manifestaciones tóxicas. Esta hipervitaminosis aguda fue descrita incluso en los años 1500. Realmente, pues, se dieron cuenta que había un carpintero de un barco que se quedó encallado en el Ártico y bueno, ponía ahí muchos síntomas que se desarrollaron en miembros de la tripulación después de comer el hígado de un oso polar. Y bueno, pues realmente es muy interesante, viene en el Robbins y está incluso en internet. Y bueno, pues aquí lo que narraron incluye que tenían estos marineros, cefalea, vómitos, mareos, incluso pues también aparecía la visión borrosa y se podía confundir o lo podríamos confundir con la presencia de un tumor cerebral. Y bueno, la toxicidad crónica se asocia a pérdida de peso, náusea, anorexia, vómito, dolor óseo y articular, ¿no? Entonces, esto es algo que puede llegar a pasar. Y bueno, pues recordar que los efectos de los retinoides también son teratogénicos y los usamos incluso en pacientes por indicaciones como para el caso del acné, pues recordar que son teratogénicos. Y bueno, ahora vamos con la vitamina D.
La principal función de la vitamina D es el mantenimiento de una concentración plasmática del calcio y del fósforo para hacerle el soporte de las funciones metabólicas, la mineralización ósea, la transmisión neuromuscular. Esta vitamina es una vitamina que también es liposoluble. Vamos a ver que tenemos que prevenir el raquitismo y la osteomalacia, que son las patologías. Ay, hablando del sol, voy a tapar el sol. El raquitismo y la osteomalacia, que son las patologías que derivan de su insuficiencia. El raquitismo lo encontraremos en los niños y la osteomalacia en el adulto. Entonces, sabemos que dentro del metabolismo de la vitamina D, la principal fuente para los humanos es su síntesis endógena a partir de un precursor que se llama 7-dehidrocolesterol. Y bueno, esta reacción, para que se dé, es una reacción fotoquímica que requiere de la energía UV o artificial, ¿no? Entonces vamos a tener una radiación artificial que va de 290 a 315 nanómetros. Y bueno, por ello las abuelitas decían que nos teníamos que poner al sol, pero bueno, yo siempre les digo que el sol es mi peor enemigo, porque si bien está esta parte de la vitamina D, pues también esa radiación puede inducir otros cambios y bueno, pues va de la mano con el envejecimiento celular, va de la mano de que podemos tener neoplasias en la piel. Entonces, así como decían el alcohol todo con medida, también el sol tiene que tener medida, tenemos que exponernos de manera, pues, digámoslo, consciente y cuidadosa hacia el sol, ¿sale? Bueno, ¿quiénes sí van a tener problemas con eso? Pues recuerden que hay lugares donde 6 meses al año, pues no hay sol como tal. Entonces, ahí sí, pues ellos sí tienen un problema y tendrán que ser suplementados para la parte de vitamina D, ¿no? Entonces, es muy importante. Se sabe que pues incluso esto en condiciones normales, pues el 90% pues puede provenir de esta síntesis. Sin embargo, tendremos fuentes dietéticas como es de la dieta, ahí están los pescados, los quesos, la leche. Y bueno, incluso puede estar en plantas, en cereales. Y bueno, depende de la absorción intestinal adecuada de estas formas. Y bueno, es importante saberlo. ¿Por qué? Pues porque no nada más hay mucho sol y ya. También podemos tenerlo en la parte dietética. ¿Cuáles son los pasos? 1, la síntesis fotoquímica. 2, la unión de la vitamina D a la alfa-1 globulina plasmática que la va a transformar. Luego vamos a tener, y bueno, pues se la va a llevar al hígado, como vemos en este esquema. Ay, déjenme sacar. Luego la conversión de la vitamina D a 25 hidroxicalciferol a través, pues vamos a ver lo de la acción de la 25 hidroxilasa. Ya habíamos platicado ahí de la CIPS. Entonces esto es a través de la CIP 27A1 que viene aquí mencionada. Y bueno, pues aquí lo vemos, ¿no? Después de ello, pues vamos a tener la conversión a hidroxivitamina D, que es la forma más activa de la vitamina D. Y pues vamos a ver que a través de la enzima 1 alfa hidroxilasa en el riñón, que aquí están nosotros otros pacientes proclives a tener problemas con esta vitamina y la síntesis de calcio y fósforo, que son los pacientes con insuficiencia renal. Y entonces aquí veremos que en el riñón está regulada por 3 mecanismos principales. La hipocalcemia estimula la secreción de hormona paratiroidea, que aumenta la conversión de 25 hidroxi D. Entonces eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque pues si nosotros tenemos un paciente que no lo hace por insuficiencia renal, pues va a tener problemas en estos pasos y vamos a tener hiperparatiroidismo. Entonces este hiperparatiroidismo secundario puede incluso condicionar a la hiperplasia de las paratiroides. Y bueno, esto es algo que pasa en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Y bueno, la hipofosfatemia también regula la alza la expresión de la 1-hidroxilasa, que aumenta la producción de 1,25 hidroxivitamina D.
Y finalmente tendremos que hay un mecanismo de retroalimentación donde hay aumentos ya de la 1,25 hidroxivitamina D que regula negativamente la propia síntesis, ¿no? Entonces dice, bueno, aquí para la función, perdón, la síntesis. Y bueno, pues esto pues va a derivar también, y vamos a ver más adelante, si nos quedamos en la parte 2, la parte de hueso, y vamos a hablar de la síntesis y cómo estas proteínas pues lo que hacen es también la maduración de los osteoblastos, estimulan al hueso y hay una mineralización a través de estos procesos. Entonces tenemos mineralización de hueso, las funciones metabólicas, las funciones neuromusculares, ¿sale? Entonces esta es la parte de la situación renal, cómo se regula a través del aparato hormona, para que no lo olvidemos. Y bueno, pues va a haber varias funciones, ¿no? Entonces vamos a ver las que están ligadas a esta parte. Los efectos de la vitamina D también van sobre el calcio. ¿Por qué? Porque estimula la absorción del calcio. Vamos a tener la estimulación de la reabsorción en la parte renal, la interacción de la hormona paratiroidea, está en la parte de los RANK, aquí está, la mineralización del hueso. Y bueno, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia? Los límites de referencia normal para la 25-HD circulantes, porque los vamos a incluso a mandar determinar, van de los 20 a los 100 nanogramos por mililitro. Concentraciones de 20 de menos nanogramos van a ser una deficiencia de vitamina D. En los niños, pues se va a dar, en los niños en crecimiento tendremos esta situación que se conoce como raquitismo. En el raquitismo, pues vamos a ver que es como de una de las enfermedades esqueléticas más frecuentes pues a distribución mundial, derivada de la falta de nutrimentos, y bueno, pues puede derivar de del déficit de la parte de vitamina D y obviamente por consecuencia el calcio. Y veremos que en estos pacientes pues puede tener esta morfología. Tanto en raquitismo como en osteomalacia da lugar a un exceso de matriz no mineralizada, eso es como lo más importante. El raquitismo, pues hay una secuencia sobre crecimiento del cartílago epifisiario, que vamos a ver, por ejemplo, aquí en este esquema, una unión costocondral normal de un niño pequeñito, ¿no? Entonces esto sería lo normal. Y en la B, pues vemos una unión costocondral donde pues se ha perdido la empalizada del cartílago, si se fijan. No se ve como si en la mineralización del hueso, si ustedes lo viéramos de manera muy sencilla, es como si viéramos, como si avanzara, por decirlo así, en la fotografía. Y aquí no, queda retenido totalmente y lo que vemos son condrocitos y la presencia de trabéculas óseas desorganizadas que no se ven en ese avance, como si fueran flechitas, ¿no? Entonces yo lo simulo a flechas. Aquí, si se fijan, no está de esta manera. Y bueno, pues ahí lo vemos que pierde estas empalizadas de cartílago, que es a lo que se refiere el Robbins, a ese avance, a esas flechitas. Las empalizadas, pues los patólogos nos encanta decirlo, es como si ustedes piensan en una cerca de una casita de muñecas, una cerca de esas blancas que tienen así palitos, eso se refieren a las empalizadas. Entonces aquí si se fijan sí existen, de este lado no. Y bueno, pues aquí lo vemos y las trabéculas pues tienen osteoide que no está calcificado, entonces esto es como muy evidente. Y bueno, este sobrecrecimiento de cartílago epifisiario pues va a dar una calcificación provisional inadecuada, se fracasa la maduración y bueno, pues esto es lo que vamos a ver. Hay persistencia de masas irregulares distorsionadas de cartílago que se pueden proyectar a la cavidad medular, se deposita esta matriz osteoide sobre restos cartilaginosos que no se mineralizaron adecuadamente y bueno, esta alteración de sustitución de cartílago aumenta la expansión lateral en la unión osteocondral y bueno, pues aquí vemos un sobrecrecimiento incluso que puede haber anormal de capilares, de fibroblastos y con estos cambios que estamos describiendo pues va a haber deformidades en el esqueleto, la pérdida de la rigidez estructural en los huesos y vamos a tener esta morfología muy clásica en las extremidades inferiores que están como arqueadas, entonces si se fijan. Y bueno, pues esto pues en el cráneo puede haber craniotabes, el exceso de osteoide pues tiene prominencia frontal en la cara, un aspecto cuadrado de la cabeza, la deformación del tórax por sobrecrecimiento del cartílago del tejido osteoide en estas uniones osteocondrales nos da un rosario en el tórax, al que le llaman rosario raquítico. Y bueno, pues vamos a tener una protusión anterior en el esternón, el llamado plecho de paloma. Puede haber lordosis lumbar, el arqueamiento de las piernas, como estamos viendo. Y en el caso de los adultos, la osteomalacia, pues altera la remodelación normal del hueso, que ocurre durante toda la vida. Entonces, pues obviamente, pues vamos a tener, pues, una propensión hacia la parte de las fracturas. Y bueno,
Puede haber efectos no esqueléticos, pues sí, en este caso, pues se ha visto que hay, eh, digámoslo así, efectos incluso en el sistema respiratorio y en la parte inmunitaria, pero bueno, en la acción, por ejemplo, se ha ligado para la parte de macrófagos. Y bueno, también hay toxicidad. En el caso, pues tiene potencial tóxico, pues incluso, pues estas partes de toxicidad dicen que puede haber dolor óseo, hipercalcemia. Y en algunos casos, pues dicen que si es a dosis altas, lo usan como raticida. Entonces sí puede pasar. Siguiente vitamina es la vitamina C. La vitamina C nosotros ya la habíamos mencionado, si se acuerdan, en la parte de cicatrización. La deficiencia de la vitamina C hidrosoluble pues va a conducir al desarrollo de lo que llamamos escorbuto. Se caracteriza principalmente por enfermedad ósea en los niños en crecimiento y por hemorragias y defectos en la cicatrización tanto en niños como en adultos. Realmente pues esto se describió hace mucho tiempo cuando pues había digámoslo, guerra y demás, ¿no? Entonces ahí también viene la historia de cómo lo describieron. Y bueno, este ácido ascórbico tiene muchas funciones. Está ligado a síntesis del colágeno, la síntesis de neurotransmisiones, las funciones antioxidantes, la modulación de la respuesta inmunitaria. Entonces, eso es como de lo más importante. Cuando hay una deficiencia, pues veremos a la parte del escorbuto, que está aquí ilustrada. Y bueno, ¿qué podría pasar si hubiera un exceso de la vitamina C? Entonces, a veces dicen, no, pues es que tenemos mucha vitamina C y nos va a proteger del resfriado, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, pero pues no hay una evidencia como tal, o sea, como científica, de que una dosis muy alta de vitamina C protejan de desarrollos excesivos, ¿no? O sea, ayudan al sistema inmunitario, pero no lo es todo. Y vamos a ver que sí se le ha ligado a la disminución de algunos tipos de neoplasias, que eso es algo que también se ha encontrado. Por ejemplo, algunos lo han querido pues como usar también como, bueno, te protege contra el cáncer, pero pues no es tan evidente. Y bueno, pues la vitamina, la disponibilidad tiene pues una disponibilidad biológica o fisiológica que es limitada. ¿Por qué? Porque tiene una estabilidad intrínseca y no se absorbe todo lo que nos tomemos, ¿no? Entonces, eso aplica para la mayoría de los micronutrimentos que se adquieran de manera, pues, digámoslo, artificial. Por eso algunos maestros y algunas abuelitas nos dicen que los mejores nutrientes vienen de la dieta. Sí, de la dieta adecuada, yo diría, y la otra es que tengamos las condiciones para su absorción. Lamentablemente, pues va a haber pacientes que tengan enfermedades crónicas que van a limitar esta parte de la absorción de los nutrientes, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y bueno, hay una tabla que viene en el Robbins que quiero que pues chequen un momentito, la vamos a dejar aquí como 3 segundos para que la chequen en lo que voy a comprar un poquito de agüita. Entonces, ¿qué es de otras de las funciones de las vitaminas? Esto háganlo a manera de un pequeño repaso. Denme un segundito.
Bueno, ya entonces ya repasaron esta parte de vitaminas. Y bueno, pues ahora vamos con el otro extremo, que es la obesidad. Aquí lo vamos a hablar muy levemente, la verdad es que ustedes van a llevar un poquito de endocrino y demás, lo vamos a ver como por efectos. Sobre todo lo vamos a ligar a la parte donde la obesidad tiene repercusiones totalmente en la parte de neoplasias. Por ahí les dejé la tarea, no sé si alguien lo buscó, de cómo vamos a decir que alguien tiene obesidad, que en la actualidad no nada más se toma en cuenta el índice de masa corporal. ¿Alguien lo buscó? ¿No? Bueno, pues échenle ahí un ojito, no nada más ya se toma el índice de masa corporal. Vamos a ver que como definición la obesidad es la acumulación de tejido adiposo en magnitud suficiente para afectar a la salud. El intervalo normal del índice pues lo vemos aquí y este intervalo es distinto según el país debido a las diferencias de origen étnico y genético. Los individuos con un IMC por de arriba de los 30 kilogramos de metro cuadrado pues los vamos a poder clasificar como obesos fundamentalmente, al menos de acuerdo al Robbins. Existen mecanismos neuromoduladores que controlan el apetito y la saciedad, que responden a señales genéticas, nutricionales, ambientales y psicológicas y desencadenan una respuesta metabólica a nivel hipotalámico. Se pueden dividir en tres componentes, que es el sistema periférico o aferente, el sistema procesador central que está situado en el núcleo arqueado del hipotálamo y el sistema aferente. Estos sistemas son ilustrados en este esquema. Entonces, el sistema periférico aferente va a generar señales en varios lugares y sus componentes principales pues es la leptina, que es producida por los adipocitos, la grelina, que es en el del estómago, el péptido YY, que es un péptido que es similar también, el otro, que es el péptido similar al glucagón, que ahorita es el que se usa mucho, GLP-1. Y bueno, la parte de el ilion y del colon. La insulina del páncreas y los sistemas aferentes proporcionan señales que pues se hacen procesar de manera central en el encéfalo. ¿Qué pasa en el encéfalo? En este núcleo arqueado pues se integran las señales neurohumorales y generan señales eferentes. Este procesamiento interviene en dos grupos de neuronas. Unas neuronas de primer orden, que son neuronas que se llaman propio melacortina, alias POMP, ¿sí? Y bueno, las neuronas con transcripción reguladora por cocaína y anfetamina, que es CART, que bueno, pues esto vamos a ver que hay neuronas que contienen neuropéptido Y. Y bueno, el péptido relacionado con agouti, que es AGRP, que es el que también estaría en este esquema. Y bueno, estas neuronas las de segundo orden van a contener receptores y bueno, pues va a haber estos receptores y el sistema eferente que está compuesto por señales que se generan en neuronas de segundo orden. ¿Cuál es la importancia? Pues en realidad está del lado derecho, donde lo que tenemos es que debemos de tener un equilibrio entre el gasto de energía y la ingesta de alimentos. Este equilibrio energético pues va a estar en armonía para no tener obesidad. Sin embargo, pues si estamos escuchando en esta parte, pues la comida, al igual que algunas de las sustancias que ya habíamos comentado, causa estas sensaciones placenteras en el sistema nervioso central y bueno, pues va a haber una ingesta aumentada. Entonces, esto va a ser un problema. Van a venir todos los componentes del sistema, la leptina, que es secretada por adipocitos, la adiponectina, todo eso viene en el Robbins completísimo. La verdad es que lo van a leer ahí con calmita para que vean más o menos de los componentes. De hecho, han cambiado de partes de estos conceptos. Cuando yo estudiaba, pues que se creía que los adipocitos eran como medio inertes. En la actualidad sabemos que no lo son. Y bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias clínicas de la obesidad? La obesidad, pues es una enfermedad, no importa qué digan las personas del body positive. Sí, podemos querer nuestro cuerpo obeso, sí lo podemos amar, no importa, eso no está peleado,
pero el problema es que genera un problema de salud, o sea, eso es el tema. Entonces, sobre todo, pues va a asociarse un aumento de la mortalidad por estas causas. Es un factor de riesgo conocido de trastornos, como es el caso de la diabetes tipo 2, porque pues está regulado para parte de insulina. Y bueno, pues sabemos que estos efectos pues están asociados a hipertriglicemia, a hipertrigliceridemia, a HDL baja, y esto incrementa el riesgo de la arteriopatía coronaria, la enfermedad hepática grasa no alcohólica, que nos puede llegar incluso a llevar a cirrosis, y la colelitiasis. Son de las principales complicaciones. Y bueno, pues las personas con obesidad pues van a tener esta hipertrigliceridemia, y bueno, pues esto va a ser como de la triada del síndrome metabólico, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidemia, lo vamos a ver en conjunto. Incluso pues se ha visto que en estos pacientes pues tienen apnea obstructiva del sueño. Esta apnea obstructiva pues va a condicionar insuficiencia cardíaca y se asocia mucho a la obesidad. También se ha asociado, por ejemplo, para factor de predisponente de artropatía degenerativa, que son las artrosis, y bueno, pues tienen marcadores de inflamación que también se elevan en estas personas, pues sobre todo en personas con obesidad central. Y pues dicen, si bien no está tan claro, pero tampoco debe de ser bueno, porque estas anomalías metabólicas pues predisponen también para trombosis, enfermedad cardiovascular e incluso cáncer, que es el siguiente apartado. Obesidad y cáncer. El 4% de los cánceres en el hombre y el 7% en las mujeres se asocia a obesidad. Las evidencias pues se centran como en tipos de neoplasias, como es el caso de esófago, páncreas, colon, recto, mama, endometrio. En el caso de mama, incluso pues se hace un coeficiente donde se dice que el cáncer de mama se aumenta 2 veces o más en personas con obesidad, sin ningún otro factor de riesgo, incluso es tan importante, imagínenlo. Entonces, esto pues no es cualquier cosa. Y bueno, pues endometrio es súper evidente, tanto así que vamos a tener un tipo de cáncer de endometrio que es el tipo 1, que se liga a pacientes con obesidad, que primero desarrollan hiperplasia endometrial, después carcinoma. Y bueno, esto es así súper evidente. El caso del riñón, tiroides, vejiga urinaria. Se han propuesto varias posibilidades en su relación, pues ¿por qué? Porque hay concentraciones de insulina elevadas, hormonas esteroideas, la adiponectina y el estadio proinflamatorio que genera la obesidad. Y bueno, el último apartado, dieta y cáncer. Bueno, la incidencia de los cánceres específicos se puede multiplicar por 100 según el entorno geográfico, de acuerdo al Robbins. Y bueno, es diferente la incidencia. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver en el capítulo de neoplasias. La incidencia del cáncer de colon en hombres y en mujeres japoneses entre 55 y 60 años. Nos pone el ejemplo que antes era pues insignificante, por ejemplo, en japoneses, ¿no? Y ahora pues es más elevada, ¿no? Y así dicen. Y es más elevada en un lugar como, pues, por ejemplo, Reino Unido, es más elevado en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que esto se ha obtenido de los datos epidemiológicos y se ha relacionado con el tipo de dietas que existen en diferentes regiones. Y bueno, la carcinogenia ligada a la dieta, pues es uno por el contenido de los carcinógenos exógenos que ya mencionábamos, todo lo que nosotros podemos ingerir a través de, ¿no? Entonces incluso hablábamos de las concentraciones de algunas sustancias, el contenido pues de la síntesis también endógena de carcinógenos por estos componentes dietéticos, y algo que se postula de manera muy importante es la falta de factores protectores. En el caso de las sustancias exógenas, el caso de la aflatoxina es como muy conocido. Está implicada en el desarrollo de los carcinomas hepatocelulares en Asia y en África, pero casi siempre le va a ayudar la infección del virus de la hepatitis B. Entonces, esa aflatoxina causa una mutación específica en el gen P53, en un codón que es el 249. Y bueno, pues se encuentran mucho los carcinomas hepatocelulares. Vamos a ver que, por ejemplo, están las nitrosaminas y nitrosamidas, y están implicadas en la generación de los tumores, como es el caso del cáncer gástrico. Entonces, se pueden formar a través de los nitritos y las aminas derivadas de proteínas ingeridas. Y pues ahí podemos tener al nitrito de sodio, que es un conservante, entonces, de los alimentos, un conservador. Entonces, la verdad es que pues realmente pueden venir de varios lugares. La ingesta elevada de grasa animal con combinación de una dieta baja en fibra, que se implica, por ejemplo, para el cáncer de colon. Se ha asumido que las vitaminas C y B, y así como la parte de betacaroteno y el selenio, tienen factores anticarcinógenos. ¿Por qué? Porque son antioxidantes en parte. Pero bueno, realmente pues está pues esto, y pues en esta parte dice que a pesar de que hay muchas tendencias
Y pues dicen que hay muchos que los gurús de la dieta, pues hasta ahora no existe una dieta definitiva que nos proteja contra el cáncer. Realmente es evitar la exposición masiva a algunos de estos conservadores y equilibrarlo nuevamente, ¿no? Entonces, pero bueno, en algunos pacientes o en algunos tipos de neoplasias, pues aparece como un factor de riesgo que va a ser como muy evidente, ¿no? Está, por ejemplo, el consumo de las carnes carbonizadas, ¿no? Entonces, ahí lo van a ver, por ejemplo, para carcinoma de próstata. Entonces, y así con cada uno. Más que nada, pues viene de la parte de los carcinógenos y la otra es que también las dietas no suelen ser equilibradas. Entonces, volvemos a la parte multifactorial que vamos a platicar también más adelante. Y bueno, ahí termina. ¿Tienen alguna duda? La verdad es que es un capítulo muy interesante del cual ustedes pueden buscar un montón de cosas así ya por curiosidad. Y bueno, pues vamos a hacer nuestra evaluación. Por favor, vayan abriendo su cámara. Es una evaluación sumamente sencilla, la verdad. Vean bien los esquemitas, los acabamos de ver. Es un poco larga, le puse 20 preguntas, pero es muy sencilla, la verdad. Yo, muy sencilla. Mucho falso verdadero. Hay varios que están. Ay, yo no tenía mi cámara. Qué mensa. Como me peiné, ya no la prendí. Bueno, intenté peinarme. Listo. Yo listo. Ustedes digan que sí me peiné. No puedo hacer más. Yo no puedo hacer más. Ok. Bueno, entonces, algunos están aquí, pero no están con cámara. No veo en su cámara a Dulce, a Alessandra, a Pilar Montserrat. Ya la estoy viendo ahí. A Dulce. Me falta solo Pilar. Vivian, nada más veo tu fondo. Ahí apareciste ya. Yo ya apareciste. Alessandra, no, solo veo tu copete. Bueno, esta parte. Carla, también solo veo un poquito de tu copetito. Monse me sigue sin aparecer. Ricardo también se estaba peinando como yo. Somos los bien peinados todos nosotros. Pero bueno, también ha habido una tendencia de la moda, ¿no? Que este tipo de onda de que te ves como despeinado. Estamos totalmente a la moda. Seguimos la tendencia. Que no sea tendencia a peinarse bien, ¿verdad? Así como muy peinaditos. Bueno, a mí se me hace como un remolino aquí, entonces pues, se me ve como un chipote siempre. Entonces tengo que hacer esto, sí, como un rato ahí. Pero bueno, entonces, listo. Entonces ya están ahí todos. De repente desaparece Alessandra y vuelve a aparecer. A lo mejor es por la conexión que no tenga bien el internet. Estoy iniciando. Acuérdense que nuestra sala se llama Anatomía Patológica, todo en mayúsculas HGT. No, pero ¿cómo se llamaba la plataforma? Socratip, Ricardo. Entonces entramos a Socratip, ya sea que la hayan descargado o por el navegador. El nombre de la sala que les voy a pedir se llama Anatomía Patológica HGT. Sí. Tenemos como hora de inicio 8:18. Son 20 preguntas. Vamos a terminar máximo 8:40, ¿sale? Está muy sencillo. Acuérdense, lo primero que piensan es la respuesta correcta. No anden cambiando ni se queden mucho tiempo en una pregunta.
Si no han podido entrar, a lo mejor están metiendo mal el nombre de la sala. Más que lo tengo en el teléfono. Bueno, aquí les voy a enseñar que hay un QR. Por ahí creo que fue Fernanda, me mandaron un mensaje. Fernanda, si no está ni loco con el teléfono ahí. O ve bien el nombre. Es Anatomía Patológica HGT. Listo.
Ricardo, se dejó de ver tu cámara. Es que ya acabé, Doc. Ah, ok. No, es que no me avisaste. De hecho, le voy a escribir tantito al PRIV, Doc. Ok. No, si ya acabaste, la puedes dejar así. Acuérdense poner los apellidos. Y tenemos varios nombres que se pueden parecer.
Ustedes nunca vayan a hacer esto. Y es que cuando vamos a un centro de conservación, como lo es un zoológico, no debemos estar molestando a los animales. El que vemos en el video es un mandril, uno de los primates más increíbles del planeta. Y de hecho, uno de los únicos mamíferos que tiene el color azul. Y bueno, cuando vamos a estos centros, hay que ir a aprender de la conservación de especies. No hay una el agua se ve relativamente cristalina y tampoco parece tener muchas. Me parece que ya terminaron todos, ¿es correcto? Vamos a terminar la actividad en la aplicación y vamos a resolver las respuestas. Bueno, vamos a revisarlas. Denme un segundo. Carnal, tranquila, ya tengo rato es que sin no sabe. Ey, Carnal, güey, no, es que no respeta, saben ni quién respeta, soy, carnal. Compa, que no entiendes tu carrero. Que te vayas. No, carnal. Una disculpa, es que no ha llegado el encargado. Mira, ya está. ¿Qué andas haciendo, tonta? ¿Te ocupa acá? Ay, a la fila, a la... Así destruyó su carrera Mariana Echeverría. La Mariana quiso volver a triunfar para no seguir vendiendo bolsas de basura. Pero terminó quemados en televisión por ser una vieja cizaña. Mi novia terminó conmigo. Siempre he tenido presente que una situación como esta es la cancelación. Era una práctica que teníamos de cada década, ¿no? O sea, antes la cancelación escogíamos puntualmente con quién nos la íbamos a gastar. Y por década nos chingábamos a alguien. Yo, la primera que recuerdo, la primera que tocó vivir, Tiziano Ferro. Ese fue el primero que como país, que yo recuerdo, dijimos que se vaya a la... Para quien no lo recuerde, un cantante italiano famosísimo en México. Lo queríamos más en México que lo que le querían en Italia. De tardes negras, ¿no? O sea, tiene unas rolonas, pero... Bueno, la primera pregunta. El término de enfermedad ambiental hace referencia a los trastornos causados por exposición a agentes químicos y físicos presentes en el ambiente, etcétera, incluso a patologías nutricionales. Verdadero. 2. El cambio climático no está relacionado a las enfermedades ambientales en la actualidad. Falso. De hecho, discutimos varios de sus efectos, incluso para la parte de la alimentación. 3. Son contaminantes de aire externo, excepto los pesticidas. Por ahí les dejé hasta esa diapositiva y les dije, vean bien los componentes que son de aire interno y cuáles son de aire externo. Luego, son metales contaminantes ambientales, excepto pues el cloro no es un metal. Luego, fumar es la causa de muerte más fácilmente prevenible en los seres humanos. Verdadero. El cloruro de vinilo se ha relacionado al angiosarcoma hepático. Verdadero. También les dejé ahí buscar de del angiosarcoma hepático porque lo vamos a volver a comentar más adelante. Luego, son carcinógenos presentes en el cigarro, específicos para los siguientes órganos menos. Pues la verdad, el único que se salvaba en el esquema, que dejamos también ahí un segundo, era encéfalo. Los demás aparecían relacionados como carcinógenos. Luego, el alcoholismo crónico afecta no solo al hígado, al estómago, sino virtualmente a todos los tejidos y órganos. Verdadero. Al administrar un agente terapéutico puede inducir una reacción adversa incluso a dosis adecuadas. Verdadero. La cocaína produce euforia y estimulación neurológica intensa, lo que la hace una droga poco adictiva. Falso, es muy adictiva. Las células que sobreviven al daño por energía radiante muestran una amplia variedad de cambios estructurales en los cromosomas. Verdadero. La OMS define malnutrición aguda grave como el estado caracterizado por una desproporción entre peso y talla que está a 3 desviaciones estándar por debajo del intervalo normal. Verdadero. Luego, respecto a la siguiente fotografía, el enunciado correcto es: se muestra la malnutrición infantil, marasmo, kwashiorkor. Luego, la anorexia nerviosa es una inanición autoinducida que da lugar a la pérdida de peso marcada. La bulimia es un trastorno en el cual el paciente se da atracones, después se induce el vómito. Verdadero. Luego, este esquema lo acabamos de ver. El siguiente esquema muestra los efectos del aumento de vitamina A. Falso, eran los déficits. Luego,
Se muestra los efectos de la deficiencia de vitamina D, verdadero, que era el niño de las piernitas arqueadas y la parte del crecimiento de cartílago y demás. Luego, obesidad se define como la acumulación de tejido adiposo en magnitud suficiente para afectar la salud, verdadero. Luego, hay una mayor incidencia de ciertos cánceres en personas con sobrepeso, incluidos esófago, tiroides, colon, y en hombres el cáncer de esófago, y bueno, en riñón en hombres y cáncer de esófago, endometrio, vesícula biliar y riñón en mujeres, verdadero. La intoxicación por plomo es siempre aguda y sin efectos graves, falso. La intoxicación aguda por CO2 generalmente es consecuencia de la exposición accidental o suicida y se caracteriza por un color generalizado rojo cereza de la piel y de las mucosas, verdadero. Por ahí me preguntaba Ricardo, sí, aparece también en el ojo, entonces pues es generalizado el color rojo, que incluso decía ahí el Robbins que cuidado con las trampas de la carne roja, que bueno, pues le pudieron haber puesto CO2 y eso es lo que le da el efecto de verse muy roja para el momento del pues de que la venden, ¿sale? Entonces sí, aparece en el ojo también. Aparece la mácula rojo cereza en el caso de la isquemia, o sea, no tanto por el CO2 directamente, pero sí puede aparecer por CO2, pero es causado por isquemia. Aparecen algunas enfermedades de depósito como la enfermedad de Tay-Sachs. Entonces esa era como la duda, creo, ahí con Ricardo que me había comentado. Y bueno, pues vamos a ver ahora las calificaciones. Aarón tiene 85, se vuelve 9. Luego Alessandra, 9 cerrado. Luego tenemos a Karen con 95 es 10. A Daniela con 85 es 9. A Emanuel es 9. A Fernanda con 95 es 10. A Monse González, 9. Luego tenemos a Arturo, 85, se vuelve 9. Luego tenemos a Isabela, que es 95, es 10. A Monse Salas, que 95 es 10. A Montserrat Olivares, 95 es 10. Luego a Regina tendríamos con 9. Luego a Citlali con 9. Luego tenemos a Vivian, tendríamos aquí 10. No sé si tengan alguna otra duda o comentario. No, doctora, todo bien. ¿Todo bien? Bueno. Denme un segundo, voy a guardar esto, si no.